por el Señor y su Espíritu Santo, Él hace que las piezas casen perfectamente como un puzzle, como un rompecabezas. Mire, y no sé si usted notó desde que entró a la iglesia las adoraciones con que empezaron el grupo de adoración. Eran tan llevadas con la palabra que yo traía y las niñas no sabían. Pero como Dios está aquí, Él da evidencia de que Él se mueve en su casa. Y Él compacta y en un hilo conductor une todas las cosas. Mueve la adoración, mueve al predicador, mueve al ministro y mueve todo en su casa de tal manera que todo vaya en una perfecta línea. Eso es para darle gloria y honra al Señor. Y hoy el Padre nos trae una palabra donde el apóstol Pablo se centra en la justificación. Y usted y yo hemos escuchado hablar mucho sobre que Abraham fue justificado porque creyó, ¿verdad? Por su fe. Y ahora el Señor nos habla a través del apóstol Pablo sobre la justificación por medio de la fe, por el saber declarar y confesar y creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué decíamos ahora? Tu nombre es sobre todo nombre. ¿Sobre qué? Principados, potestades. Amén. Y hoy el apóstol Pablo nos habla sobre la justificación por la fe en lugar de la justificación por las obras. Pero el apóstol Pablo predicaba sobre la muerte y resurrección de Cristo y llevaba un mensaje poderoso porque su copa estaba rebosando, porque el Espíritu Santo lo tenía totalmente lleno de su presencia. Cuando el Señor vino a la vida de Saulo antes de ser Pablo y lo tocó, su cambio fue de una vez y genuino. Entró el Espíritu Santo y Jesús mudó el hombre viejo y lo dejó siendo Pablo, el gran apóstol, el que tiene más cartas en la Biblia que cualquiera de los 12 que estuvieron con el Cristo durante el tiempo que estuvo en la tierra. Y hoy el Señor tomó esta palabra y hablaba a mi vida primeramente, porque también hace rema en corta allá y corta acá. Y el Señor hablaba sobre la justificación, porque yo antes, hermano, pensaba y decía, ¿cómo es esto de la justificación? Cuando usted lee y escudriña las Escrituras, usted no puede quedarse solo en leer, cierro, ya cumplí. No, lea, escudriñe. La palabra escudriñar significa escarbatar, buscar. Usted, Espíritu Santo, traiga a mí. Entonces Él mismo hace que estas preguntas asalten en ti y tú puedas ir más, bogar mar adentro y conseguir los peces más grandes para poder enriquecer tu vida espiritual, para que tu oración sea gruesa, para así como el altar que hizo Elías se engrose de esa oración, porque tengo conocimiento de palabra. Yo no puedo coger la palabra y tomarla sin saber darle el uso adecuado, y por eso tengo que pedir guianza en el Espíritu Santo. Y hoy hice un pequeño paréntesis con eso, pero hoy el Señor nos habla sobre la justificación por la fe, no por las obras, y nos lleva al libro con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 5. Él me dio hasta el 22. Usted lo leerá en su casa todo el capítulo 5, pero yo por el tiempo me fui hasta el 13. Amén. Y Pablo contrasta la justicia basada en la ley. Y anoche le decía a mi pastora, sabe que yo antes tenía una duda ahí entre si Dios dio los mandamientos, cuando llegó Jesús, todo esto me preguntaba y le decía, Espíritu Santo, tú explícame cómo es esto. Cuando Jesús vino, el mediador del nuevo pacto, entonces viene el Señor y me decía, sencillo, sierva, hija mía, si tú crees en mi Hijo, ya, con creerlo en tu corazón, confesarlo en tu boca, ya eres justificada. Si en el Antiguo Testamento habían las leyes mosaicas, todo lo que el Señor, porque yo le preguntaba y decía, Señor, se tomó todo el tiempo ustedes subir a Moisés a la montaña,
Dios lo hizo, sí, porque tenía la esperanza que el hombre al escuchar siguiera las leyes, fuera un hombre diferente, pero el pecado abundó y el Señor dijo: es tanto ahora que si yo sigo poniendo, no lo harán, porque van metidos en el pecado y en el pecado vendrá uno que cambiará. Vino Jesús y dijo: bueno, si estoy parafraseando, amado hermano, si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es mi Hijo, que Él es el grande y poderoso, automáticamente ya eres salvo. O si no, vámonos al ejemplo del ladrón al lado de Jesús. Toda una vida de pecado. Y sabe usted y yo, porque la palabra no nos dice si mató, si hurtó, todo lo que hizo, pero solo en un minuto al lado del Rey de Reyes le reconoció y esa palabra se cumplió en él. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Tenemos que esperar estar crucificados? Usted y yo tenemos que verlo a Él en todo y reconocerlo. No en vano Dios trae estas palabras sobre su casa. La palabra dice que está cerca. ¿Qué está cerca? Aquí lo leímos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Versículo 8. Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, en este tiempo, sí, el mundo está patas para arriba y estamos viendo cosas horribles, pero cerca está la palabra de ti, de nosotros, de nuestro corazón. Hay lugares como esta casa de Dios, como el lugar favorito del Señor, donde el Señor aviva su palabra, envía mensaje salido desde su corazón y toma de su tiempo, Cairo, para hablarle a su casa. ¿Por qué no lo sabemos aprovechar? Y abrimos tantas puertas dentro de nuestros hogares a Satanás. Y muchos, aunque no lo confiesan delante de sus pastores o de el mismo líder que les rodea, miran al cielo y cuestionan a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Pero no se ven a sí mismos. Pero hoy Dios nos dijo que sería un ayuno donde iba a romper, ¿verdad? Entonces la palabra y todo ha ido enlazado preciosamente con un propósito, para que usted y yo seamos libres y rompamos todo con la ayuda de su Espíritu Santo y comenzamos a vivir una vida más avivada en su presencia. Está cerca y esa es la palabra de fe. Pero ¿cuál sería, amado hermano, el núcleo de la fe? El centro de la fe, de esa palabra poderosa. 1, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y 2, creer en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Usted sabe, cuando usted se postra de rodillas, usted tiene que tener alguna credibilidad en su corazón, porque si se está poniendo a orar en la intimidad de su hogar, a algo tiene que aferrarse, ¿o no? Tiene que ser solo a Dios, al poder de su palabra. Y yo siempre, varias veces que he predicado, y les digo una cosa: ¿sabemos nosotros el valor que tiene el nombre de Jesús? ¿Sabemos nosotros usar las herramientas que como hijos de Dios tenemos derecho para poder luchar en lo espiritual? Porque déjeme decirle, el mundo espiritual camina paralelamente al mundo donde nosotros, usted y yo, estamos ahora. ¿O usted cree que cuando en la casa se levanta escasez, ruina, muerte, desolación, eso es qué? Eso es en lo espiritual. Pero ¿cómo yo combato eso? ¿Cómo tengo el discernimiento para identificar lo que en mi casa, lo que en mi vida, lo que en mi trabajo
está causando este problema. Si no tengo intimidad, si no tengo en mi corazón fe, no voy a poder. Jesús para usted y para mí consiguió muchas cosas delante del Padre de la Gloria. El velo se rasgó y ahora la relación es más íntima con el Padre, porque yo puedo invocar su nombre en cualquier lugar. Yo lo hago en la moto, lo hago en el carro, lo hago en mi altar que tengo personal, en mi habitación de guerra, pero puedo hacerlo en cualquier lugar, y ahí donde su nombre es invocado con un corazón contrito y humillado, su presencia desciende con poder y gloria. ¿Y qué nos está hablando el Señor en el día de hoy a usted y a mí? Trayéndonos como ejemplo lo que el apóstol Pablo hablaba a los romanos, diciéndoles sobre la justificación por la fe, mas no por las obras. ¿Y qué nos está hablando el Señor? Diciéndonos cuál es el núcleo, ¿verdad?, de la fe. Y es confesar con la boca que Jesús es el Señor, pero confesarlo creyendo. No solo decirlo por agradar al hombre, por quedar bien con el amigo, con el pastor o con el liderazgo de la iglesia o con el que me está siguiendo espiritualmente. No, porque vivimos una vida de mentira y no damos testimonio, porque sí, con el corazón se cree, pero con la boca se da testimonio en el mundo. Con mi comportamiento yo doy testimonio en el mundo de todas las cosas que Él ha transformado en mi vida. Nada puede ser para el Señor cubierto. Todas las cosas Dios las conoce, porque Él escudriña nuestros corazones. Amén. Y hermano, esta fe no solo es intelectual, sino una convicción interna que se traduce en una confesión externa. Usted y yo como creyentes tenemos que tener bases sólidas. Dios nos ha dado la herramienta, la palabra. A través de ella nos habla, nos enriquece, nos pule, nos dice. ¿O es que usted olvidó? No lea para olvidar, lea para que use a su favor cuando el enemigo viene. ¿Con quién se fue Jesús? Y cuando estaba en el desierto, ¿cómo aterrizó a Satanás? ¿Cómo le dijo: yo tengo poder sobre ti? ¿Cómo le dijo? Con las escrituras. Y usted cree que es cuento cuando los pastores o líderes le dicen: lea la palabra, escudriñe la palabra, escudriñe, aprenda. El estar en un altar puede ser privilegio de todos, pero usted y yo ponemos límites a las cosas del Señor. ¿Sabe? Dios puede coger a una persona y usarla para que con solo mirarle a la persona de al frente sea sana. Pero ¿quién pone límite? Yo misma, por mis miedos, por mi reverencia, por mi incredulidad. Y yo no puedo venir y sentarme por años en la iglesia y que yo no dé fruto. Hoy Dios nos trajo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque no me voy a ir a centrar en que vengan tragedias y esas cosas. Solo Dios sabe cómo se manejan las cosas. Pero solo Dios sabe lo que está por acontecer en nuestras vidas. Y sabe Dios cuándo y por qué hemos de necesitar tener en nuestra boca el poder de la fe, creyendo, confesando su palabra, para decirle a Satanás: en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, tú no tienes potestad ni sobre mi vida, ni sobre mi hijo, ni sobre mi hogar, ni sobre mi trabajo, ni sobre la iglesia, ni sobre el liderazgo, ni sobre los pastores, ni sobre la familia pastoral. Tu nombre, Jesús, es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará. Dígame, ¿quién trae el conocimiento? Dios. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, que guía nuestra oración, pero también la búsqueda, porque el Señor nos manda a leer su palabra. ¿Cómo consolido la fe en mi corazón? No es diciendo: llévame a los cielos a ver y llévame al... No,
¿Cómo consolido la fe en mi corazón? Es en la búsqueda y en la intimidad. ¿Qué le hablaba el apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué le decía? Oiga, no es por obra, no se desgasten, es por fe. Si tú lo crees y lo confiesas en tu boca, tu vida cambiará. El apóstol Pablo enfatiza que no hay diferencia entre el judío y el griego. Y ahí quiero irme en algo. Anoche le decía a mi pastora, yo antes, y mire cómo lo pedí, lo anhelé, él trajo a mí la respuesta. Señor, pues yo no soy judía. Quiere decir que el amor por él es más, pero por mí es menos, porque yo soy griega, gentil, soy después, o sea, ¿cómo tú me amas, Señor? Y Dios me explicaba que Él es el mismo Dios para todos. Y me sacó de eso y yo me aferré como mi único amor a Dios de esta manera. Señor, aunque yo pueda comer de las migajas que caen de la mesa, como dice, como los perrillos que comen, Señor. Y ese día yo estaba postrada de rodillas, llorada, conectada con su Espíritu Santo, y le decía, Señor, aunque yo no estoy allá, no soy de los judíos, yo soy de los que acá te están conociendo, los otros, porque nosotros somos de esos, pero que sorprendieron a Dios, porque recibieron y dan más que los mismos que están allá, que son los primeros. Nosotros, los que hemos sido los que eran olvidados, vino Dios y los sorprendimos nosotros, porque aquellos, muchos allá, están esperando y que la primera llegada de Cristo. Y nosotros vamos dos adelante esperando la segunda. Y hemos creído a un Dios que, a diferencia de ellos, nosotros no hemos visto ni cada como ellos tuvieron todo, pero nosotros hemos avivado por la fe en nuestros corazones. Y eso nos los ha valorado Dios de tal manera. En mí hoy me tiene aquí predicando con ustedes, para gloria y honra suya. Y usted tiene que ser un testigo de Dios, de su poder en su vida, de decirle a los demás, mira, si no fuera porque Él hizo esto, si no fuera porque vivo por Él, si no fuera porque Él, yo no respirara, yo no viviera, mis hijos no comieran. Yo, Señor, hace un día le predicaba a otras personas, yo me meto en la ducha de mi baño, de mi nueva casa, para gloria y honra del Señor, y le digo, de todo este lugar lo que más amo es meterme en la ducha. Amo sentir los chorritos en mi cara. Pero Señor, gracias porque tú le diste la inteligencia al hombre para saber hacer esa ducha, y que yo me deleite bañándome en esto. Y ahí he tenido experiencias con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a verlo en cada cosa. En el teléfono, Señor, puedo llegar a muchas vidas orando. En mis libretas, porque son hermosas para escribirte. En la cantidad de lapiceros que tengo para ti, ungidos para ti. Tú le diste al hombre la sabiduría y puedo escoger el color que yo quiera, porque así, y lo veo en cada cosa. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si usted ve a Dios en cada cosa, aprende a amarle de una manera especial, y ese amor va creciendo tanto que ya usted no le va a volver a quitar la gloria a Dios, ni va a decir yo en mí. No, mientes. Dios primero fue Él. Creó los cielos y la tierra, el lugar donde usted y yo ahora vivimos. Nos creó una atmósfera donde podemos respirar sin tener un tanque de oxígeno al lado. Podemos caminar y no levitamos, porque todo es perfectamente creado, porque nos dio una tierra para vivir. Que el hombre la haya dañado por su insensatez, de eso no tiene culpa Dios. Ahora entienda, cuando vienen, y voy a hacer un paréntesis pequeño, los desastres naturales, muchos atacan a Dios, pero es consecuencia de la insensatez del hombre. Él nos dio un lugar para vivir y nosotros lo hemos destruido. Yo quiero que usted entienda eso. Amén. Y sigo acá. Hoy el Señor nos habla a través de lo que el apóstol Pablo estableció. Y es cierto. ¿Cómo invocas el nombre de Dios si no crees? Pregúntese, ¿cómo puedo decir Dios si no creo?
¿cómo creerán? Y lo dice la palabra, si no oyen. ¿Cómo oirán si no hay quien predique? La palabra dice sobre el origen de la fe. Y el Señor nos habla muy claridosamente a nuestras vidas. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Por qué le decía, lea en voz alta, hermano, cuando leíamos la palabra? ¿Era porque yo necesitaba que ustedes leyeran para mí? No, usted no lee, usted lee para Dios, usted lee para sí mismo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo indica y nos muestra esto. Y Dios hoy nos trae esta palabra con ejemplo, como ejemplo, para afirmarnos en la fe, para mostrarnos todas estas cosas. Usted sabe, yo antes decía y escuchaba, el justo, ¿cómo dice pastora? El justo por la fe, Señor, pero yo no me considero justo. Le preguntaba al Señor, es que usted tiene que cuestionarse, Señor, el justo, la palabra justo, dime en qué concepto tú la encierras, porque yo quiero ser justo, que tú escuches mi oración. Justa, aquella que cree y confiesa en su boca y en su corazón que cree en Cristo y en Jesús, es justificada. Por eso yo la llamo justo. Entendí. ¿Entendió mi hermano? Pero Dios no se queda ahí, ¿sabe? Y usted ha dicho que cuando usted lea la palabra, comience. Porque cuando usted toma el libro y comienza, Señor, a leer y a leer, dígame si el Espíritu Santo, si usted lo está haciendo con amor, con disposición, no viene sobre usted. A mí me pasa. Usted tiene que alcanzar un nivel muy alto. Usted tiene que buscar en intimidad al Señor sobre todas las cosas. Vamos, y cuando usted estaba en el mundo, digamos que en el mundo usted estudia, usted dedica horas a estudiar un libro para un examen, porque a Dios 5 minutos ya tiene sueño. Hermano, va a venir el día en que necesitamos tenerlas conocidas sin tener que abrir, porque de pronto no vamos a poder tener el libro en nuestras manos, pero tiene que estar aquí cincelada en mi corazón. Y si yo voy en un carro pero no llevo la Biblia, pero veo que viene un accidente, ¿qué puedo yo hacer? En el nombre de Jesús, proclamar la palabra. Yo tengo que conocerla. Tu palabra me enseña, Señor. Ojo, también es otro paréntesis, saberla usar, no para acusar a Dios. Nosotros tenemos que ser reverentes delante de su presencia. Señor, tu palabra me muestra, tu palabra me enseña, escucho de ti, leo de ti. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O si yo llego a un lugar y llega delante de mí y se manifiesta Satanás a través de una persona y no hay nadie más, ¿qué tengo que hacer? Si no hay palabra en mi boca, no tengo nada. Yo tengo que ser una persona de ser sacerdote en cualquier lugar, porque Jesús, ¿usted cree que la labor que hizo nuestro Cristo de la gloria al subir a la cruz fue ayudarnos a ser reyes, sacerdotes, poder ser delante de Dios, alguien que pueda llegar delante de Él? Y usted, cuando no hace esto delante del Señor, o cuando no está haciendo esto, está llamando a Jesús mentiroso. Está invalidando todo el sacrificio de Él, hermano. En una ocasión yo viví una experiencia con una pareja que llegó a mi casa, y yo no pensé que en ese momento, en ese hombre se me iba a levantar el enemigo de la manera que se levantó. Son de CCR Montería y llegaron a mi casa para una consejería, y cuando comienzo a orar, mi hijo en su habitación, la esposa no es que no tiene todavía el nivel espiritual y es muy nerviosa,
Y cuando empecé a orar, el Señor empezó a revelarme la condición del hombre. La gloria es para Él. Cuando empezó, y se me para ese hombre al frente y se lo cuelgo como testimonio. Hermana, ¿usted ha visto un endemoniado? Ese súbale 3 niveles más. Yo en la sala de mi apartamento, y él se paró, estaba sentado, se paró a mi frente y las manos se le voltearon. Pues yo no sé cómo, pero las manos le hicieron así. Y yo decía, Dios mío, al principio me impactó cómo se retorció en mi frente. Y la esposa empezó a dar gritos. Yo, ahora sí, no tengo ayuda de ella. Me figuró sola, pero no estoy sola. Estoy contigo, Señor. Y ahí me acordé de su palabra. Y comencé en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre todo, y empecé a citar la palabra y la sangre de Cristo viva, caliente, cae. Ese hombre pero no me tocaba, porque les voy a decir algo, él puede hacer como misa, pero este cuerpecito que está metido en el Señor, él no lo puede tocar. Y él lo tenía a centímetros, pero hacía, y la esposa pastora, yo tranquila que no me va a tocar, y él no me tocó. Y en última el Señor me dijo, somételo. Yo, en el nombre de Jesús. Y cayó el hombre de rodillas. Y empecé, yo dije, cuando cayó de rodillas, yo dije, Señor, me dijo el Señor, ya es tuyo. Y yo tenía la ventana al lado de él abierta. Es que eso es una cosa que nunca me había pasado. La cortina estaba. Cuando empecé a decirle en el nombre de Jesús, lo llamé, lo saqué. Hizo como cuando usted está al lado de la ventana y sale la cortina y se mueve de esa manera. Salió. Él no mantenía una conversación con una persona de más de 1 minuto. Hablaba incoherencias. Volteaba los ojos. Y cuando eso salió, ¿sabes qué fue lo primero que ese hombre me dijo? Se sentó y se retomó en su silla y me dijo, pido perdón a Dios y te pido perdón a ti, mujer de Dios. Pero fue una cosa extraordinaria. Pero ¿sabe qué? La gloria es de Él. Si yo no hubiese tenido la intimidad, si yo no hubiese tenido su palabra en mi boca, créame que no me hubiera metido una pela que me hubiera dejado como 20 días en la cama. Pero como yo me aferré al poderoso, yo creí lo que dice su palabra, que más grande es el que está conmigo que el que tengo al frente. Yo combatí, yo di la batalla y yo dije, Señor, mi hijo está allá, pero tú lo cuidas en el nombre de Jesús, porque tu palabra me enseña herramientas que Dios nos da y que usted y yo tenemos que saber usar. El apóstol Pablo la tenía claritica. El apóstol Pablo predicaba a todas sus congregaciones, y no en cuerpo presente, en cartas. Oiga, y el poder de Dios iba en cada letra, porque era un hombre lleno, rebosando. Su copa estaba rebosando de su presencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, la llenura. Porque cuando yo estoy lleno, amo leer su palabra. Porque cuando estoy lleno, amo adorarle. Porque cuando estoy lleno, amo buscarle en las madrugadas. Porque cuando estoy lleno, yo puedo decir a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. No es un simple cántico que canto y aplaudo y avivo en la iglesia. Tengo que sentirlo en mi corazón. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Pero yo quiero decirles algo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo cierro este mensaje? Y eso me lo dio esta madrugada. Y me llevó al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y me decía, lee. Y yo leía 4 de Hebreos, versículo 11. Señor, grandes son tus misericordias. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El apóstol Pablo tenía como ejemplo vivo a Jesús. Y no es que yo exalte más a Pablo que Jesús. Dios nos trae los hombres de la Biblia como ejemplo, porque eran seres humanos como usted y como yo, con limitaciones como usted y como yo. Hablo en la parte física, pero en lo espiritual, ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ni los profetas se limitaban para Dios, pero usted y yo sí lo hacemos, y dejamos que las corrientes del mundo actual, trayéndolo al contexto actual, limiten en nuestra vida el poderío que como hijos de Dios tenemos. Diga amén. O es que usted no tiene su esposo y él es igualito al papá. Yo quiero que a mí me digan: es igualita al papá, porque mi vida de testimonio del que me puso en el vientre de mi madre, del que me escogió del barro inmundo, del que me sacó del pecado y me limpió, y limpió a mis hijos que fueron concebidos en pecado, para que yo les sirviera y le entregara mi vida. Y lo hice con amor, con disposición, y no me arrepiento hasta el día de hoy. Usted y yo debemos vivir una vida consagrada al Señor. Usted y yo tenemos que ser justificados por la fe. Usted y yo tenemos que alcanzar la meta, proseguir el blanco que proseguía Pablo. Y es que cuando Dios nos llame por nuestro nombre y seamos llamados a descarte, usted y yo seamos justificados como el ladrón al lado de Cristo, por cuanto le reconoció y confesó en su boca, fue salvo ahí mismo. Ahora no espere hasta ese momento. Dios nos está dando vida para adorarlo, alabarlo y exaltarlo. No pierda el tiempo. No desgaste su tiempo en cosas que no valen la pena. Y la justicia de Dios no se obtiene por obras. La obtenemos al confesar y creer en la persona y la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos dijeron amén? 2. Amén, así sea. Amén, yo creo que es así, Señor. Creer en el corazón es la convicción interna y la fe genuina que produce la justificación entre Dios y el hombre. Mientras que confesar con la boca es la declaración pública y externa ante el mundo, pero ambas tienen que ir juntas. Declaración y confesión. Yo no puedo decir: sí, Señor, yo creo, pero mi vida da testimonio totalmente contrario de lo que mi boca proclama. Porque el que es líder, cuando sea llamado para que producto del liderazgo obre en una situación, créame que no va a haber el respaldo de Dios. Y cuando yo venía en el bus, yo no sabía que iba a predicar hoy. A mí me dijeron ayer cuando llegué, y yo le dije: yo sé, porque ya el Señor me había, no lo hago, vive Jehová, no lo hago para vanagloria, lo hago para dar testimonio de que Dios les ama a ustedes y que me ama a mí, porque uno tiene que dar testimonio del amor de Dios sobre su iglesia, no para exaltación del hombre, porque el hombre nada es sin Dios en su vida. ¿A dónde iré yo, Jehová? Y David lo tenía claro también: sin ti.
A donde yo vaya, tus ojos me mirarán. Porque así usted haga el búnker más grande del mundo y se meta no sé cuántos metros debajo la tierra, o vaya afuera, donde usted esté, los ojos y el oído y la boca de Jehová estarán con usted. Y voy a decirles algo muy pequeño para cerrar. ¿Se acuerda lo que hizo el hombre de ir a la parte oscura de la luna? Y se lo contaba a nuestra pastora. ¿Se acuerda? Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? Para mostrarle al hombre la grandeza de su creación, y para mostrarle al hombre que para él no es nada imposible, y que sobre ese lado oscuro de la luna, todos los planetas, escúcheme bien, clase de geografía bíblica cortica en el momento, sobre todo el universo, sobre todas las estrellas, las esferas, los planetas, hay un Dios grande. Y Él creó los cielos y la tierra, fundó, pero también hizo la luna y el sol. Y usted tiene que reconocer la grandeza de Dios y aprender a amarle como Él quiere que nosotros le amemos. Amén, iglesia. Ha sido y es y continuará siendo el mayor placer de mi vida predicar su palabra. Siéntalo usted en su corazón de esa manera, porque siempre Él va a estar detrás de ti como poderoso, grande, dando testimonio, diciendo: esa es mi hija, esa es mi hija, esa es mi hija, a la cual yo respaldo, a la cual yo siempre estoy para ella. Esos son mis hijos. Aprenda a usar el nombre de Jesús. Recuérdelo, nombre sobre todo nombre. Aprenda a ser un sacerdote en su casa, dando el nombre de Jesús como su más grande herramienta poderosa en el mundo espiritual. Cuando vea que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus familiares, usted está viendo ataque, párese firme en el nombre de Jesús. Hace unas noches el Señor me levantó a las 2 de la mañana a darme una palabra. Yo: Señor, está bien. Y a las 4 me tenía que parar para enviar al niño al colegio. Yo me siento, Padre, yo escribo. Y cuando me voy sentando, sentí que algo negro venía para encima de mí. Y yo: epa, este es lo que quiere, es darme miedo para que yo no haga lo que el Señor y me paré. No prendí luz en el nombre de Jesús. Otras veces me hubiera dado terror, porque ella que conoce mi testimonio sabe cuántas veces apreté su brazo de miedo cuando veía cosas. Pero yo dije: yo no me puedo estancar quedándome ahí, porque estoy quitándote gloria, estoy quitándote espacio a ti y le estoy dando más credibilidad a Él. Y Él está vencido. Ya Él no tiene la ayuda, ni tiene la salvación, ni la gracia que yo tengo. Por tanto, yo no puedo darle la importancia a un ser que ha dañado, que desobedeció, que vino. No, yo me paré y dije: en el nombre de Jesús te riego la sangre de Cristo, y el lugar se limpia, porque ahora es altar del Dios Altísimo. Tiene que aprender a luchar en su presencia. Tiene que aprender a ser un instrumento de Dios. Y no diga que porque yo no estoy en el liderazgo, no estoy en el grupo de maestros, no le atiendo a los jóvenes, yo no tengo ninguna función. Mi función solo es venir y sentarme y oír palabra y ya. No, todos hemos sido llamados a ser discípulos, a ir por todo el mundo, a predicar su palabra, a bautizar. Todos tenemos funciones dentro de la casa de Dios. Entonces, en algún momento, en algún lugar, Dios te va a decir: háblale a ella. Hay un espíritu de muerte. Mira, ella va a hacer esto. Ayúdala. Tú tienes que estar capacitada. Y yo no necesito tener un puesto dentro de la iglesia para yo ser y ejercer para lo que el Señor me llamó. Yo tengo que ser un instrumento vivo del poder de Dios en mi vida. Amén. Le invito a las niñas que suban y vamos a orar de una manera, porque el Espíritu Santo me dijo